La obtención del título de liga número 14 en la historia profesional del Club América supuso un desahogo para jugadores, afición y cuerpo técnico. Pero con ello, la obligación de ganarlo todo en el semestre siguiente se volvió casi una prioridad. América debió enfrentar dos torneos, el Clausura 2024 y la renovada Champions Cup de CONCACAF, sabiéndose favorito en ambos torneos y con la ilusión del doblete intacta. Las sorpresas no tardaron en llegar, pues antes del inicio del torneo América anunciaba la sorpresiva llegada de Cristian El Chicote Calderón, llegando directamente del Guadalajara luego de que su contrato expirara. Además, Ilian Hernández llegaba de Pachuca como un refuerzo a la ofensiva. La única baja previo al torneo era la de Miguel Ayun, retirado tras la final ante Tigres. Menos de un mes después de esa final, América debutaba en el Clausura 2024 visitando la frontera norte del país para medirse a los Xolos de Tijuana con un plantel por demás alternativo, con 11 mexicanos de inicio y el debut de Chicote e Ilian como refuerzos. Los fronterizos dominaron el duelo, pero a pesar de rematar en 36 ocasiones al marco águila, se toparon con una falta de contundencia terrible y con una muralla llamada Luis Ángel Malagón. Eso permitió que, literalmente en los últimos minutos, Chava Reyes se convirtiera en el héroe con un doblete que le daba al América sus primeros 3 puntos. 7 días más tarde, tocaba la presentación en el Estadio Azteca, que permanecería abierto un torneo más y donde las Águilas recibieron al Querétaro con una alineación ya mucho más parecida a la que se coronó en diciembre, y que volvió a conseguir el triunfo con tranquilo 2-0. La calendarización tan confusa de la liga hizo que América jugara su duelo de la jornada 4 a mitad de semana, visitando Juárez y trayéndose otro 2-0 que lo colocaba ya en el liderato de la tabla sin un solo gol recibido. Con los compromisos del mes de enero terminados, América parecía ir bien encaminado, hasta que justo el último día del mes se confirmó la salida de Leo Suárez con rumbo al Pedregal para enrolarse con los Pumas. No obstante, las Águilas parecían ya tener conocimiento de lo que sucedería, pues menos de 48 horas después del anuncio de la salida de Leo, Jafairo Dilrosun, futbolista neerlandés proveniente del Feyenoord, arribaba a Cuapa. Con esto, América parecía tener cerrado al plantel que buscaría el doblete, aunque unas semanas más tarde todavía habría movimiento. Tras ello, América recibió a Monterrey en la cancha del Azteca, en un duelo que enfrentaba a dos poderosos equipos y que al final se saldó con un reñido empate a un gol, significando la primera anotación que las Águilas recibirían en todo el torneo. Posterior a dicho encuentro, América se presentaba en el torneo de CONCACAF frente al campeón nicaragüense Real Estelí, y frente a todo pronóstico, la escuadra americanista sufrió un descalabro de 2-1, el primero para ellos en el semestre y que terminaba por significar un golpe bastante duro. Sin embargo, América logró recuperarse para vencer de último minuto a León con un agónico penal de Jonathan Rodríguez, mismo que era el único futbolista que se mantenía con posibilidades de salir del equipo. 4 días después, América recibía la visita de los nicaragüenses en la Ciudad de los Deportes, en donde otro gol de cabecita y uno más de Alejandro Cendejas consumaron la remontada y la clasificación a octavos de final. 3 días más tarde, la escuadra americanista tendría otra difícil prueba, visitando a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, un equipo que venía en buen momento y que terminó reafirmándolo al vencer 2-1 a las Águilas, propinándoles su primera derrota de la campaña en Liga, volviendo a reactivar el apelativo de Papachuca, que muchos han adoptado para reflejar el dominio que los hidalguenses han tenido recientemente sobre los de Coapa. Otra vez el calendario provocó que la jornada 9 se disputara primero que la 8, y en dicho partido, América no pudo pasar del empate frente a Mazatlán, por lo que las dudas ya comenzaban a aparecer, aunque pronto comenzarían a disiparse. El 24 de febrero, las Águilas recibieron a Cruz Azul, el líder del torneo en el Azteca, y aunque lucía como un partido donde la máquina podría tener una buena oportunidad de vencer por fin a las Águilas, América se fue rápidamente al frente gracias a Quiñones, y luego pudo ampliar su ventaja por un marcador escandaloso. Sin embargo, la extraordinaria manera de cuidar el offside de la defensa celeste les permitió aguantar bien. Para la segunda mitad, América decidió apostar a una de sus principales fortalezas, la defensa, y aunque Cruz Azul insistió con todo, los de Coapa volvieron a mantener su arco en ceros y se llevaron la victoria. Luego del partido ante Cruz Azul, las Águilas por fin tendrían una semana larga, sin partido a mitad de semana y previo a enfrentar duelos muy duros en ambas competencias. Todo inició el 2 de marzo, cuando las Águilas visitaron el Estadio Jalisco para medirse al Atlas, y donde a pesar de comenzar perdiendo, los americanistas terminaron dándose un festín de 5-1, volviendo a mostrar el músculo y confirmando que estaban más que abocados a buscar el doblete. 4 días después, las Águilas se enfrentaban un duelo de eliminación directa que marcaría el rumbo, pues se medían a las Chivas Rayadas del Guadalajara en los octavos de final de la Champions Cup. Y aunque la expectativa de un duelo parejo estaba, América no tuvo piedad del rebaño,
y con goles de Julián Quiñones, Diego Valdés y Henry Martín, el América puso prácticamente pie y medio en la siguiente ronda. A pesar de la buena ventaja obtenida, André Jardine decidió mandar un plantel alternativo para enfrentar a Tigres el siguiente fin de semana, y aún con ello se llevó el triunfo de 2-0, dejando claro que jugara quien jugara, el objetivo era el mismo. Para la vuelta ante el rebaño, los titulares del América sufrieron bastante en la primera parte, pues con goles de Kate Cowell y Ricardo Marín, las Chivas se pusieron a solo un gol de mandar el duelo a tiempos extras. No obstante, en la segunda mitad, le bastaron 15 minutos al América para recomponer el camino con un autogol de Alan Mozo y un tanto de Alejandro Zendejas, mismos que dejaron sin consecuencia el gol del Piojo Alvarado, que le dio un triunfo agridulce al Guadalajara. América se clasificó entonces con algunas dudas a cuartos de final en la Conca Champions, y el fin de semana siguiente volvió a enfrentar a los rojiblancos, ahora en el Clásico de Liga, cerrando esta trilogía que con un empate a 0 terminó inclinándose en favor del conjunto americanista. Tras ello vino una pausa más por la fecha FIFA, y por esos mismos días se produjo la última baja del equipo, cuando Jonathan Rodríguez partió hacia la MLS, dejando al América sin posibilidades de encontrar un reemplazo al haber cerrado los registros más de un mes atrás, pero con la confianza de que con lo que tenían podía alcanzar. Al volver del parón, América derrotó a San Luis en la fecha 13, y luego le pasó por encima al New England Revolution en la ida de los cuartos de final de Conca Champions, propinándoles un 4-0 de visita que otra vez les dejaba con el camino prácticamente libre para clasificarse a la siguiente ronda. Otra vez con cambios, América viajó a Torreón para empatar a 1 con Santos Laguna, y 3 días más tarde volvió a golear a New England 5-2 para clasificarse con un indiscutible 5-2 que seguía candidateándolos como el mejor equipo de la temporada y principales candidatos al doblete. La ofensiva americanista lucía imparable, y el fin de semana posterior volvieron a dejarlo claro, pues en el duelo que prácticamente definiría el liderato, América pasó por encima del Toluca con una goleada espectacular de 5-1 que no dejaba dudas sobre quién de los dos era mejor, pero que sin saberlo sería la última gran exhibición del poderío azul crema al ataque. América enfrentó su última semana larga de descanso previo a medirse a Pumas en la penúltima jornada del torneo de liga, en donde se vio a un equipo desconectado y muchos futbolistas lejos de su nivel habitual, cayendo 2-1 y con la única buena noticia de que Henry Martín alcanzó los 100 goles como futbolista del América. Tras el duelo, las Águilas enfrentaron el primer partido de semifinales de la Conca Champions frente a nada más y nada menos que los Tuzos del Pachuca, abriendo la serie en el Estadio Azteca, donde un gol de Alejandro Zendejas dejaba ver que América podría recuperar la memoria. Pero el cabezazo de Micolta dejó todo en empate para definirse una semana después en el Hidalgo. Luego de vencer al peor Puebla de la historia en la última fecha, América viajó a Pachuca con la intención de conseguir el triunfo que les permitiera avanzar a la final de la CONCACAF, aunque 2 goles tempraneros de los Tuzos acabaron con la esperanza que tuvo un pequeño renacer con el gol de Henry Martín, pero que finalmente terminó lejos de fructificar y los eliminaba del torneo. El golpe fue duro, pues caer en ese duelo no solo significó que el sueño del doblete se acababa, sino que además el América perdió la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes 2025 y le propinaba un golpe durísimo que podía afectar en busca del otro objetivo, el bicampeonato. Tras la disputa del play-in, América conoció a su rival en cuartos de final de la liguilla, y como si de un propio karma se tratara, el Pachuca se volvió a cruzar en el vuelo del águila, viéndose como una revancha inmediata o como la confirmación del Papachuca. La ida se disputó en el Estadio Hidalgo, donde el América dio un primer tiempo muy por debajo de las expectativas, incluso viéndose peor de lo que se había visto en partidos anteriores, y al minuto 21, los Tuzos se lo hicieron pagar con un tanto de Salomón Rondón, que parecía inclinar otra vez la serie hacia el local. Sin embargo, en un momento iluminado, Dilrosun mandó un fantástico centro desde el costado derecho y se lo puso en la cabeza a Henry, quien no perdonó e igualó el partido. Las Águilas mejoraron un poco para la segunda mitad, lo suficiente como para no sufrir con los Tuzos, pero sin que ello les alcanzara para sacar el triunfo, por lo que debieron conformarse con el 1-1. La vuelta se disputó en el Coloso de Santa Úrsula, que presentó una muy buena entrada un sábado por la tarde para ver a las Águilas volar rumbo a semifinales por encima de su némesis. Por un momento, parecía que habían recuperado la memoria al dominar el encuentro en los primeros minutos, y de momentos amenazar el marco del Pachuca. No obstante, un terrible error de comunicación entre Igor Lichnowsky y Jonathan Dos Santos le dejó la pelota puesta a Idrissi,
para que éste marcara el gol de la ventaja tusa que silenciaba al Azteca. A partir de allí tuvimos el partido más tenso de toda la liguilla, con unas Águilas pensando en empatar el global y avanzar por posición en la tabla, y con unos Tuzos que se convertían en una muralla que evitaba cualquier llegada del conjunto amarillo. Así fueron transcurriendo los minutos, con poco peligro en ambos arcos e incluso con amenazas tuzas. Todo hasta que al minuto 93, un saque de banda cercano al área americanista fue señalado en su favor. Aunque no había claridad de quién había sacado la pelota, las Águilas avanzaron 90 metros y llegaron hasta los linderos del área hidalguense, donde Valdés metió un centro exacto a la cabeza de Ilian Hernández. Carlos Moreno rechazó, pero Julián Quiñones estuvo en el área de manera exacta para empujar y hacer explotar al Azteca, que veía acercarse una nueva eliminación ante los Tuzos, pero que se quedó con la enorme satisfacción de una agónica clasificación. El Club de Fútbol América es semifinalista del fútbol mexicano. El campeón sigue vivo. América superó una prueba que regularmente le cuesta trabajo, y tras ello tocó enfrentar a un nuevo fantasma que los perseguía desde hace un año, pues tras vencerlos en la Conca Champions, el rival en semifinales fueron las Chivas, conjunto que hace un año los echó en la misma instancia y al que ahora tendrían la oportunidad de dejar en el camino. La ida en el Estadio Akron fue cerrada, con pocas oportunidades de gol y que no se pareció en nada a la ida de CONCACAF, terminando en un empate a 0 que dejaba todo para definirse en el duelo de vuelta. Allí las Chivas se envalentonaron y casi marcan un golazo gracias a Roberto Alvarado, pero el travesaño evitó la caída del marco de Malagón y dejó vivo al América. Las Águilas no dieron otra vez un buen partido, pero lograron hacerse con el control y no sufrir ante la insistencia chiva, y al minuto 60, Israel Reyes se levantó dentro del área para rematar y marcar el único gol de la serie, ese que consumó la revancha ante el Guadalajara y que puso al América en su segunda final consecutiva, buscando su primer bicampeonato en los torneos cortos y la estrella número 15 en la era profesional, solo 5 meses después de haber levantado la 14. Se acabó el partido. El campeón del fútbol mexicano va a pelear por el bicampeonato de liga. La final no pudo ser ante mejor rival, Cruz Azul, el sublíder del torneo y en fechas más que emotivas para el americanismo. La ida se disputaría el 23 y la vuelta el 26 de mayo, justo las mismas fechas que 11 años atrás, cuando el Águila voló por encima de la máquina en la final más dramática de todos los tiempos en México. La final inició en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, donde la fanaticada celeste estaba completamente volcada en favor de los cementeros, y donde se hicieron pesar desde el minuto 1. Fue muy cerca del 10º minuto del partido, cuando Jonah dos Santos retrasó de forma muy poco segura el balón hacia Malagón. Este no pudo rechazar y terminó derribando a Uriel Antuna. El silbante Fernando Hernández no dudó y marcó el penal que el propio Brujo convirtió en el primer gol del partido y así expulsar un grito de gol que necesitaba la fanaticada azul. El tanto pareció hacerle mejor al América que a Cruz Azul, y tras una maravillosa jugada de Henry Martín, el capitán Águila centró para que Julián Quiñones llegara sin marca y con el número 33 en su espalda, marcara el tanto del empate. En la segunda mitad, América tuvo las mejores oportunidades de anotar por segunda ocasión. Sin embargo, Henry Martín, Diego Valdés y Quiñones no tuvieron el tino necesario para definir y lograr ese gol que se pudiera convertir en el de la ventaja y que en el Estadio Azteca el partido fuera un poco más tranquilo. La igualada dejó todo para que la noche del 26 de mayo de 2024, América y Cruz Azul se disputaran el título del Clausura, bajo una lluvia torrencial en el sur de la Ciudad de México, como si de un episodio de déjà vu se tratara. Ambos equipos saltaron con sus mejores cuadros, y la máquina llegó rápidamente a buscar ese gol que pudiera desahogar la tensión y comenzar a exorcizar sus fantasmas. No obstante, se toparon con una muralla llamada Luis Ángel Malagón, quien, tal y como lo hizo en el primer duelo del torneo, se puso la capa de héroe. El tiempo siguió transcurriendo, y la falta de contundencia azul siguió de manifiesto, hasta que en la segunda parte, Lorenzo Farabelli por fin logró mandarla al fondo, hasta que la bandera del asistente congeló el festejo por un fuera de lugar previo de Antuna. El tiempo siguió pasando, y al minuto 74 llegó la jugada que desató toda la polémica. Alejandro Zendejas logró ganarle un balón a Rotondi en la banda derecha y alcanzó a tocar para Israel Reyes. Este logró puntear la pelota y fue derribado por el futbolista celeste, aunque la duda invadió a todos por igual. El VAR decidió llamar al silbante Marco Antonio Ortiz, quien al no encontrar una prueba contundente de su error, decidió mantener su decisión y dejar a Henry Martín solo frente a Kevin Mier,
para que así el capitán americanista confirmara que es ya un histórico del club y marcara el tanto que le dio al América la estrella número 15. Y que junto a Malagón, que todavía se dio el lujo de salvar en la línea a los de Cuapa con una salvada a un disparo de Rodrigo Huescas, se convirtieran en dos de los principales artífices del 19º título del América en la historia del balompié mexicano, confirmando todavía más que es el equipo más grande, ganador e histórico de nuestro fútbol. De esta forma se cierra una etapa del Estadio Azteca, que por fin cerrará sus puertas para remodelarse, pero que antes vio a Henry levantar el título de campeón del Clausura 2024, el campeón de campeones, e hizo estallar de emoción a la afición apostada en las gradas del Azteca, esas que no podían despedirse sin ver que el América es bicampeón del fútbol mexicano. Si este video te gustó y quieres seguir recordando los mejores momentos de nuestro fútbol, te invito a que te suscribas, le des like a este video y lo compartas para que llegue a más gente. Así me apoyas muchísimo a seguir creciendo y poder seguirte contando las mejores historias del baúl del fútbol mexicano. Gol de México, el América consigue su título número 15.